pendiente un método de cálculo relativo a valores y vectores propios o característicos de matriz cuadrada. Entonces, hoy día vamos a concluir con esa parte y luego entraremos a otro capítulo. A ver, vayamos entonces. ¿Dónde está eso? A ver. Ahora sí. Aquí estamos. Así, aquí estamos. Método de aproximaciones sucesivas. Bien. ¿Qué dice el texto? Dice, dada la ecuación matricial x igual a lambda x, se ocurre aplicar un método como el de Jacobi, parecido, que se estableció para resolver sistemas lineales. Sea x sub 0 un vector cualesquiera, diferente de nulo, que se aproxima a un vector característico de la matriz A. Multiplicando este vector x sub 0 asumido diferente de nulo por la matriz A y extrayendo o factorizando, esto es importante, el segundo paso, y extrayendo o factorizando del vector producto su elemento más grande. Se obtiene A por x sub 0, el vector que hemos asumido diferente de nulo, se obtiene un nuevo vector. De este vector vamos a extraer su valor más grande, el mayor, que va a ser lambda sub 1, y por x sub 1. Entonces, a ver, haremos esto. Así. Ups. A ver. Lo mismo esto y lo mismo esto. Y aquí anotamos es 21. Cesamos esto y vamos de esta manera. Entonces, la operación es muy sencilla, por las operaciones. Y aquí una vez que asumimos este vector x sub 0 y multiplicamos A por x sub 0, matriz por vector será vector. De este vector vamos a extraer el mayor valor, vamos a factorizar, por lo tanto, el segundo miembro va a quedar como lambda sub 1 por x sub 1. Tomamos
este vector resultante y volvemos a multiplicar por A. Eso será un nuevo vector B sub 2, extrayendo el mayor valor de B sub 2, que se llama W sub 2, y multiplicado por X sub 2, entonces tomamos X sub 2 y multiplicamos nuevamente por A. AX sub 2 por multiplicación genera vector B sub 3, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Hasta que en algún momento tendremos lambda sub n por x sub n. En algún momento. De manera que llegamos a un punto fijo. Llegaremos a un punto fijo. Y a partir de eso estableceremos una conclusión. Por lo tanto, el método es muy sencillo. Se llama el método de las aproximaciones sucesivas. Bien. A ver qué podemos hacer por acá. Reducir un poco esto. ¿Ya? Y quedamos, por lo tanto, con nuestro ejemplo de esta manera. ¿Cómo? Tomamos la matriz A, multiplicamos por el vector, en este caso 1, 0, 0, de ahí extraemos lambda, el mayor valor del vector producto, y quedamos con un nuevo vector que es x sub 1, x sub 2 y x sub 3. ¿Qué significa esto? Significa este proceso de cálculo que observamos aquí. Matriz por vector diferente de nulo, en este caso 1, 0, 0, generamos este vector que llamamos B sub 1, y de aquí vamos a factorizar el mayor valor. Tomamos este vector y multiplicamos nuevamente A por este vector y generamos este nuevo vector que ahora se llama B sub 2. De aquí extraemos, factorizamos el mayor valor, que es 5.8, generamos este nuevo vector y nuevamente A multiplicamos por este nuevo vector, y así sucesivamente, varias veces. Hasta que llegamos a este escenario final, en el que tenemos A por este nuevo vector, generamos este vector, extraemos el mayor, tomamos este vector y multiplicamos nuevamente. Y lo interesante es que una vez que multiplicamos la matriz por el nuevo vector, tenemos este vector resultante, de tal manera que al extraer el mayor valor, generamos el mismo vector. Por lo tanto, hemos llegado a un punto fijo. El método de aproximaciones sucesivas siempre nos permite llegar a un punto fijo cuando hay convergencia. Y el punto fijo
como ustedes podrán observar, genera nuevamente este valor y genera nuevamente este vector. Por lo tanto, no hay más ninguna operación posible. Y la conclusión es que a través de este método, de las aproximaciones sucesivas, generamos el mayor valor característico y su correspondiente vector característico. El mayor valor característico y su correspondiente vector característico. ¿Dónde está eso? Vamos al método directo, se acordarán. Aquí mostramos el método directo. Hemos calculado el determinante. A partir del determinante hemos calculado o establecido la ecuación característica. A partir de esta ecuación característica obtenemos aquí está, el tercer valor característico, que viene a ser 6.290. Cuando al resolver la ecuación característica, al resolver aquí la ecuación característica, el mayor valor característico es este que estamos observando aquí, que es igual a 6.290. A partir de 6.290, reemplazando en la ecuación número 2, vamos a calcular, esta es la ecuación número 2, vamos a calcular el vector característico asociado a 6.290, que tiene 1 menos 0.645 y 0.122. Y al aplicar el método de las aproximaciones sucesivas, obtenemos ambos valores. ¿Dónde está? Aquí está. 6.290 y su vector asociado, que es 1 menos 0.645 y 0.122. Habíamos indicado que vamos a presentar luego el diagrama de flujo para establecer ecuación característica e inversa de matriz, pero a través del método de Le Bézier-Fadip. Esta es una primera parte donde leemos nuestros datos, básicamente la matriz A, transferimos a otra matriz B, y a partir de eso generamos el diagrama de flujo que nos permite realizar o calcular la inversa de A. Podemos mostrar esto en dos fases que sean visibles. A ver. La primera, que nos muestre la secuencia de cálculo de esta manera. Una vez de haber realizado la lectura de A y la transferencia de A a B, entonces entramos en un proceso de cálculo numérico acá, como continuación.
esta es la secuencia de operaciones. A ver, la primera parte dice así. ¿Dónde está? Dice así. Hasta el cálculo de la adjunta. Y terminamos de esta manera. De esta manera. Este retorno es un retorno general que siempre se va a efectuar hacia el proceso iterativo, donde L varía desde 1 hasta N, que cuando termina, entonces pasamos a este sector de la derecha. O sea que este sector es continuación del proceso iterativo de L, cuando L empieza en 1, termina en N, y los cambios son de 1 en 1. Pasamos a este sector para verificar si hay inversa, estableciendo el determinante y comparando con 0. Si el determinante es menor a este valor pequeño de un 100 milésimo, creo que está así, décimos, centésimos, miles, 10 y sí, un 100 milésimo, entonces decimos si el determinante es menor a ese valor, entonces solo es posible mostrar la adjunta, la matriz adjunta. Si el determinante es mayor a este punto 0, este punto 0001, entonces sí hay inversa de matriz. Y por lo tanto, podemos mostrar esa inversa. Y luego la ecuación característica, que se ha calculado en el vector PL, que se encuentra acá. Aquí está el vector PL. Entonces, es un diagrama de flujo en el que calculamos inversa y también calculamos la ecuación característica, es decir, los coeficientes de la ecuación característica. Esto sabemos que es perfectamente posible, sabiendo que hay matrices que tienen inversa, ¿no es cierto? Y hay matrices que no tienen inversa y que solo podemos mostrar su matriz adjunta, solo la matriz adjunta. Bien, este es por lo tanto el diagrama de flujo que les había ofrecido el día de ayer. A ver, ¿algún comentario más? Bueno, algo que es importante observar en este diagrama es que hayamos escrito o no la matriz
inversa o la matriz adjunta y posteriormente la ecuación característica, la secuencia de cálculo nos está llevando a la operación 1, a la operación 1. Y la operación 1 se encuentra acá, que dice, léase de nuevo el valor de n, es decir, el orden de la matriz de la cual vamos a obtener su ecuación característica y la inversa o la adjunta. Cuando termina el proceso de cálculo, aquí cuando dice fin, cuando nosotros introducimos un valor de n que sea menor o igual a 2, menor o igual a 2, está eso clarísimo acá, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de conclusión del proceso de cálculo. Menor o igual a 2, por lo tanto, fin. Por lo tanto, fin. Solo en caso de que n sea mayor o igual a 2, mayor o igual a 2 o menor o igual a 20, entonces el diagrama va a poder calcular para nosotros estos valores esperados. Inversa de A o adjunta y coeficientes de la ecuación característica. Bien, con eso concluiríamos esta lección y pasaríamos, por lo tanto, a una siguiente lección. Antes de nada, preguntarles si no tienen alguna consulta. ¿Está todo claro? Muy bien, no habiendo preguntas, vamos a pasar a la siguiente lección. Bien, nuestra próxima lección es integración numérica. Por supuesto, muy importante en el cálculo numérico, la integración numérica. Y para ello vamos a ir a ver un ejercicio concreto. Dice, deseamos calcular la integral dada por x por e a la menos x al cuadrado. Y queremos integrar entre los límites a y b.
podemos usar el método de sustitución o cambio de variable, donde el valor de x al cuadrado, que está acá como exponente, denominamos u, un cambio de variable. De modo que al realizar este cambio de variable, entonces el diferencial de x, observando u igual a x al cuadrado, el diferencial de x es exactamente igual a x por dx igual a du, al diferencial de u dividido entre 2. Por lo tanto, vamos a hacer el reemplazo correspondiente, ¿verdad? 2 sale fuera del signo integral, queda simplemente du, y e a la menos x al cuadrado se convierte en e a la menos u. E a la menos x al cuadrado se convierte en e a la menos u. En estas circunstancias podemos proceder a esta integración, que es igual a menos el valor constante 1/2 multiplicado por e a la menos u, donde u va a variar entre a y b por el cambio de variable entre a cuadrado y b cuadrado. Por lo tanto, el resultado del proceso de integración es 1/2 e a la menos a al cuadrado menos e a la menos b al cuadrado. Entonces, este es el resultado del proceso de integración. Con eso termina este ejercicio. Ahora pasamos a calcular esta integral, donde ya no existe x, es simplemente la integral entre a y b de e a la menos x al cuadrado por dx. Observando, decimos es claro que al no ser posible calcularla, esta integral, por ninguno de los métodos conocidos del cálculo integral, la vía entonces es buscar un valor aproximado de la integral en cuestión. Ya no vamos a poder, por lo tanto, tener una solución exacta como sucede en este caso. Esta es una integral exacta. En este caso, eso no es posible. Y por lo tanto, nuestro único camino es buscar un valor aproximado de esta integral. Y ese valor aproximado de esta integral solo es posible utilizando un método que esté dentro de nuestra materia, dentro del análisis numérico. Entonces, procedemos en ese sentido. En esta sección obtendremos métodos que permitan calcular el valor aproximado de una integral dada. Por supuesto que con los métodos que vamos a ver inmediatamente, también podemos calcular esta integral, por supuesto que sí. Pero
ya no vamos a poder establecer una función integral, ¿no es cierto? Ya no vamos a obtener una función integral, sino lo que vamos a tratar es de obtener un valor de punto flotante, un valor decimal en representación de esta integral o en representación de esta otra. Aquí planteada, aquí resuelta como función. Mediante cálculo numérico, esto obtendremos como un valor numérico, es decir, un valor decimal que represente a esta integral, conocidos los valores de a y b, límite inferior y límite superior de esta integral. Bien, ¿qué se pretende ahora acá? Generar una metodología para poder establecer un mecanismo de cálculo de la integral. Y para ello vamos a utilizar, según se plantea acá, un método basado en polinomios de Lagrange. ¿Qué dice el texto? Un método para aproximar la integral dada por se basa en los polinomios de Lagrange. En efecto, dice, un polinomio P sub n de x, un polinomio P sub n de x, podemos expresar de esta manera, como una sumatoria con i que varía de 0 a n, de la función f de x sub i, ¿no es cierto?, por otra función L sub ni de x. Como no vamos a poder desarrollar todas estas sumatorias, cortamos en un lugar, después de varios sumandos, para representar la función f de x. Y como no hemos podido desarrollar todas las sumatorias, a eso vamos a introducir un error. Y con eso nos vamos a quedar satisfechos diciendo que la función f de x, la función integrando, estamos representando por un polinomio de Lagrange que tiene un cierto número de términos más un error, cuyo desarrollo es este más este. ¿En función de qué? En función de la función integrando. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la función f de x que deseamos integrar por la suma de estos dos términos. Por la suma de estos dos términos. Como estamos aplicando el signo integral, hacemos lo mismo con los dos términos, el primero y el segundo. El primero y el segundo. Y quedamos en que a partir de este reemplazo se procede a la deducción del método de cálculo. Entonces, no vamos a entrar en los detalles, y simplemente vamos a hacer un paseo
una mirada de este procedimiento, una mirada. Este es el desarrollo del método. Es todo este desarrollo. A partir de este desarrollo, mejor, a la conclusión de este desarrollo, de esta deducción, llegamos a una fórmula de cálculo, que es la fórmula número 1 de cálculo de la integral. Y podemos observar donde los valores de A y B se han transformado en x sub 0 y x sub 1. En realidad esto es A y esto es B, para mantener la nomenclatura que tenemos en el segundo miembro. ¿De acuerdo? Entonces, la regla del trapecio es una regla por demás conocida por nosotros, ¿no es cierto? Lo que indica la fórmula es que este es un valor aproximado de la integral, pero que requiere de un valor que complemente al valor exacto y por lo tanto la suma de este y este nos dé exactamente igual a la integral de la función f de x. El ejemplo es sencillo, la expresión de la ecuación 1 es sencilla, su interpretación gráfica, porque lo que estamos sumando lo que estamos calculando en este primer sumando es f de x sub 0, que es esta ordenada. Estamos sumando a f de x sub 1, que es esta ordenada. Estamos hallando su valor promedio, la media aritmética, ¿no es cierto?, de f de x sub 0 y f de x sub n, que es un valor que está exactamente acá, al centro, ya que h es la distancia entre A y B. Y de esta manera, con este primer sumando, estamos pretendiendo hallar una integral aproximada. Y para que este valor se complemente y digamos que a la derecha tenemos la integral exacta, necesitamos restar h al cubo por f' segunda, la segunda derivada de la función, dividido entre 12, de acuerdo al proceso de deducción que se ha realizado a lo largo de todo este proceso, donde se ha generado este valor que complementa a la integral aproximada. ¿Dónde vemos esta complementación? Vemos en este sector de color blanco. Nosotros estamos diciendo con esta regla del trapecio que esta parte es el área de este trapecio. Pero para que la integral sea exacta y podamos considerar esto que está en blanco, debemos calcular este valor, donde C es un valor desconocido entre x sub 0 y x sub 1, pero existente.
Entonces, esta es la fórmula más sencilla de cálculo numérico para poder hallar esta integral. Y por lo tanto, este valor no vamos a poder calcular porque C es desconocido. Y como resultado de la integral vamos a tener un valor aproximado que con seguridad introduce error. Definitivamente hay error. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la regla del trapecio es posible obtener, deducir a partir del concepto de polinomios de Lagrange, que seguramente es una temática desconocida por nosotros, de acuerdo a nuestra estructura curricular, ya que polinomios de Lagrange no es parte de cálculo 1. Entonces, aquí ya tenemos un faltante de conocimientos, que es el capítulo de polinomios de Lagrange en la materia de cálculo. Muy bien. Entonces, este es el primer método aproximado para cálculo integral. Vayamos ahora al siguiente método, si acaso no hay alguna pregunta previa. ¿Hay alguna pregunta? Bien, no habiendo preguntas, vamos al siguiente método. Tiene nombre, es el método de Simpson 1/3. De igual manera, dice, deduzcamos ahora el método de Simpson 1/3 utilizando una vía diferente, es decir, ya no polinomio de Lagrange, utilizando una vía diferente a la utilizada para calcular la regla del trapecio. Para ello utilizaremos el polinomio de Taylor de f de x de cuarto orden alrededor de x sub 1, la cual, como sabemos, está dada por esta fórmula. Y decimos de cuarto orden porque vamos a utilizar la sumatoria, vamos a utilizar el sumando donde encontramos la cuarta derivada de la función f de x. Entonces, esta serie de Taylor ya es mucho más familiar para nosotros, ya que vamos a calcular f de x alrededor de x sub 1. Entonces tendremos, f de x sub 1 menos la primera derivada de la función x sub 1 por x menos x sub 1 entre el factorial de 1, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, tal como estamos observando acá, que es un poco más familiar, estamos más familiarizados en ver esta expresión en series de Taylor, denominada polinomio de Taylor. Por lo tanto, lo que hacemos inmediatamente es aplicar la operación de integración a cada uno de los términos, sabiendo que f de x sub 1 es una constante y por lo tanto sale fuera del signo integral. En el segundo sumando también.
En el tercer sumando también. F, la segunda derivada de la función en x sub 1 dividido entre el 2 factorial es una constante. Sale del signo integral. Lo mismo la tercera derivada, ¿no es cierto? Donde la cuarta derivada es el residuo. Por lo tanto, podemos cortar aquí, con este sumando, el desarrollo de los infinitos sumandos que tiene el polinomio de Taylor. ¿No es cierto? Y por lo tanto, la cuarta derivada de c de x queda dentro de la integral. Porque depende de x. Depende de x. Entonces, a partir de este reemplazo, es que nuevamente hay un desarrollo, un desarrollo algebraico de estas integrales, que vamos a hacer también un rápido paseo. Un rápido paseo. Y después de este proceso de deducción, llegamos a la fórmula de cálculo, que se llama el método de Simpson 1/3. Decimos 1/3 porque aquí hay un factor 1/3. Hay un factor 1/3 que multiplica a h y a este corchete, más esta cuarta derivada de la función en alfa, donde por supuesto que alfa es un valor que se encuentra entre x sub 0 y x sub 2. X sub 0 y x sub 2. La fórmula que estamos observando ahora, que es el método de Simpson 1/3, considera un valor intermedio, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Por lo tanto, aquí hay una división que va de A a B en dos partes iguales. La que va de x sub 0 o A hasta x sub 1 igual al valor que va desde x sub 1 hasta x sub 2, que es B. Y de esta manera podemos realizar este cálculo numérico. Y la fórmula es bastante interesante, ya que dice x sub 0, f de x sub 0, 4 veces x sub 1 y una vez x sub 2. Una vez x sub 2. A esto denominamos el método de Simpson 1/3. ¿De qué se trata ahora? Se trata de que en un cálculo numérico no vamos a dividir el espacio entre A y B solo en dos partes. Es decir, una división de un par. 1, 2. Sino que vamos a hacer una división de varios pares. Aquí estamos observando eso. Aquí está A
y aquí está B, y por lo tanto esta fórmula de cálculo, vamos a hacer extensiva a la división entre A y B de un número par de veces. Entonces, dice, para una función continua en el intervalo AB, es posible calcular un valor aproximado de su integral definida utilizando integración numérica mediante el método de Simpson 1/3. La fórmula de cálculo es la siguiente. Entonces, tenemos f de x sub 0, que está aquí. Luego tenemos 4 veces de f de x sub 1. Hay un f de x sub 2 de este lado, pero también hay un f de x sub 2 del otro lado. Y por lo tanto, tenemos 2 veces f de x sub 2. Luego tendremos 4 veces de f de x sub 3. Y inmediatamente tendremos 2 veces de f de x sub 4. Es decir, esto quiere decir que la base de cálculo es esta, ampliable a un número mayor de divisiones que nos genera, por lo tanto, esta fórmula de cálculo. Y por supuesto que aquí ya no tenemos el signo igual, sino tenemos el signo aproximadamente igual, porque estos valores ya no están siendo considerados. Entonces, a través del método de Simpson 1/3, tenemos un valor aproximado de la integral dada por esta ecuación de cálculo, donde el primer sumando es f de x sub 0 y el último sumando es f de x sub n, porque ya no hay otra división más. Y en medio de estos tenemos, por lo tanto, funciones que tienen como coeficiente 4 y funciones que tienen como coeficiente 2. Y por lo tanto, el método considera un número par de divisiones. No puede ser impar, porque si fuera impar, no estuviéramos cumpliendo correctamente con la fórmula de cálculo dada entre este corchete y este corchete. ¿Está entendido, queridos jóvenes? A ver, Manuel Verdugués, ¿está entendido? No tengo respuesta. Lorena Gabriela, ¿entendido? ¿Están en mi clase? Todo en orden, sí, ingeniero. ¿Todo en orden? Sí, ingeniero. ¿Qué conclusión podemos sacar un poco de esta explicación? Podemos decir que todo proceso de cálculo dentro del análisis numérico tiene que tener una explicación
y una visión absolutamente clara. Eso es lo interesante de nuestra materia. Todo proceso de cálculo, como estamos indicando acá, en interpretación de las divisiones que hemos realizado aquí, tiene que tener una explicación absolutamente clara. Y la deducción debería ser un motivo de análisis nuestro. ¿No es cierto? ¿Cómo se ha deducido esto? ¿Qué está efectuado aquí? Aquí está todo el procedimiento de deducción, que podría ser interesante conocer, hacer el seguimiento desde el momento en que hemos planteado el polinomio de Taylor de cuarto orden, sabiendo que el último sumando es el residuo que evita que escribamos los infinitos sumandos que tiene el polinomio de Taylor. Y por eso acá tenemos un signo de igualdad, ¿no es cierto? Esto tiene una interpretación matemática, este signo tiene una interpretación matemática perfectamente clara para nosotros. Aquí dice igual, solo que en el proceso de deducción que se realiza y al arribar a la ecuación de cálculo, a la fórmula de cálculo, mantenemos el igual, pero no debemos olvidar que existe un residuo que hace que el segundo miembro sea exactamente igual a la integral. Pero que cuando nosotros obviamos este término, por ser alfa un valor desconocido, y aplicamos a una división mayor, entonces aquí el signo ya no es de igualdad, es un signo aproximado porque a esto le falta un residuo. Entonces, en el análisis numérico tenemos que tener una visión, una comprensión perfecta, correcta, inequívoca del proceso de cálculo numérico que vamos a llevar adelante. Por lo tanto, es importante dejar perfectamente establecido que ya no vamos a correr ese proceso errático al que hemos sido, yo diría, hasta sometidos, inducidos por nuestros profesores de matemáticas, a un proceso errático de solución de los problemas. Errático, porque cuando nos han dado unos ejercicios en un examen, nosotros hemos observado nuestras preguntas y hemos dicho, ¿cómo es natural? ¿Cuál es el ejercicio más facilito, no? A ver, 5 ejercicios. ¿Cuál es el más facilito? Así tengo ya una pregunta hecha. Luego, ¿cuál viene? Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y cuando hemos empezado a resolver cada uno de los ejercicios, hemos entrado, en muchos casos, en territorio bastante desconocido. Y hemos seguido un curso de acción que cuando nos hemos dado cuenta en alguna circunstancia y hemos visto que lo que hemos hecho no está bien, por alguna razón,
hemos regresado muy rápidamente con los pasos hacia atrás. Y hemos dicho, aquí está un error, aquí hay un error. Hemos agarrado una goma de borrar o hemos tarjado lo hecho de ahí adelante. Y ahí, en el lugar del error, hemos corregido y hemos tomado otro curso de acción. Y cuando hemos hecho eso con todos nuestros ejercicios, esperando que el tiempo haya sido suficiente, hemos salido del examen y hemos dicho, creo que he aprobado, creo que tengo nota, ¿no es cierto? Y hemos ido por ese rumbo de actividades, que yo le llamo un rumbo errático, un rumbo errático. En el análisis numérico eso no es posible. Los rumbos erráticos no se dan, porque no le voy a dar un rumbo errático de cálculo a la computadora. Le voy a dar una secuencia de cálculo que sea perfectamente clara, tal como estamos viendo esta fórmula. ¿No es cierto? La distancia entre A y B hemos dividido, hemos seccionado en un número par de secciones que se muestran como x sub 1, x sub 2, el primer par, x sub 3, x sub 4, el segundo par, x sub n menos 2, x sub n menos 1 y x sub n, el último par. Y bajo esas circunstancias yo puedo aplicar esta fórmula de cálculo. ¿Qué significa eso? Que tengo una visión absolutamente perfecta y clara de cómo yo voy a implementar este proceso de cálculo numérico. Y por lo tanto no hay solución errática, queridos jóvenes. ¿Hasta ahí estamos claros? Mucho más, ¿verdad? Mucho más claros. Mucho más claros. Entonces, bajo esas circunstancias, puedo ahora elaborar un algoritmo descriptivo del proceso de cálculo numérico, que significa esto, que es apenas una sumatoria. Tampoco es gran cosa hacer esto, ¿no es cierto? Es una sumatoria. Y el algoritmo de cálculo es este que estamos observando acá, que está extraído del libro de nuestra bibliografía, el primer libro, que dice Análisis numérico, de Richard Burden y Douglas Faires. Ahí está, en alguna página, no recuerdo en qué página. Entonces, este algoritmo descriptivo nos está diciendo cómo debemos calcular esto, sin errores de ninguna naturaleza. ¿Qué tenemos? La entrada, por supuesto, son los puntos extremos, A y B. Luego, un entero positivo, que debemos garantizar que se convierte en un par, en un número par. Por lo tanto, m vamos a multiplicar por 2 y el resultado de n es un número par. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la aproximación xi de i, es decir, la integral aproximada a la integral i, que es la integral correcta, perfecta, sin error. Primero vamos a dividir la distancia entre A y B entre un número par
Y eso es la distancia individual entre cada punto. Luego observo y digo, mi sumatoria tiene tres tipos de términos. Los que tienen coeficiente 1, como f de x sub 0 y f de x sub n, coeficiente 1. Los que tienen coeficiente 4 y los que tienen coeficiente 2. Entonces, fíjense que para elaborar un algoritmo tenemos que tener absolutamente clara la idea. Aquí yo no puedo ir que si puede ser o no puede ser. Entonces, el primer sumando es este más este. ¿Dónde está? Aquí está. Se llama xy 0, que es f de a más f de b. Y luego voy a calcular los que tienen coeficiente 4 y los que tienen coeficiente 2. Y voy a llamar x sub i, xy1 a los que tienen el coeficiente 4 y xy2 a los que tienen el coeficiente 2. Y dentro del proceso iterativo que se llama paso 3, que tiene subpasos 4 y 5, voy a calcular los que tienen coeficiente 2 y los que tienen coeficiente 4 en función, ¿no es cierto?, de que si tenemos par o tenemos impar, respecto de qué, de i, ¿no es cierto? Entonces, cada valor sucesivo después de a es igual a más i veces h. Ese es el valor x que debe entrar dentro de la función. Aquí, para los que tienen coeficiente 2, los pares, y los que son impares son los que tienen coeficiente 4. Y esta es una sumatoria, desde 1 hasta 2 veces m menos 1. Hasta 2 veces m menos 1. Y dice, para estos valores que varían i1, 2, 3 hasta 2 veces m1, ejecutar o seguir los pasos 4 y 5. ¿No es cierto? Para completar las sumatorias dentro de este 4 hasta este 4. Porque este y este, el primero y el último, ya han sido calculados y se llaman x y 0. Entonces tendremos x y 2 para los que tienen coeficiente 2 y x y 1 para los que tienen coeficiente 4. Como todo ya está calculado en relación a x y 0, x y 2, x y de coeficiente 4, entonces voy a aplicar la fórmula general que dice delta x, que se llama h, aquí está, dividido entre 3, y dentro de este paréntesis lo que tenemos dentro de este corchete. Entonces, un proceso de cálculo numérico dependiente del valor de n y dependiente de valores a y b está perfectamente elaborado aquí. Está perfectamente elaborado aquí. Una vez que tengo x y, ese es el resultado de la integral. Y dicho esto, cálculo terminado. Consecuentemente, nosotros de principio tenemos que aprender la forma en que se realiza una sumatoria de esta naturaleza. Debemos aprender cómo se realiza. Y este algoritmo descriptivo nos está diciendo cómo se realiza esa sumatoria.
Y luego este proceso de cálculo numérico vamos a llevar a un código que en lenguaje Delphi, que es el lenguaje oficial de la carrera de Ingeniería Civil, en la materia de computación para ingeniería, vamos a implementar de esta manera. De esta manera. La función Simpson básicamente es lo que sucede acá entre los pasos 1 y paso 7. 1 a 7 está dicho aquí. Pero para que cada paso de cálculo en función de f sea efectuado, entonces hay otra función que calcula el integrando. Fíjense el ejemplo, aquí dice calcular la integral de dx dividido entre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. ¿Dónde está eso? Aquí está. 1 SQRT, raíz cuadrada de 1 más SQR. SQR es cuadrado, SQRT es raíz cuadrada. Entonces, la función integrando está aquí. Y el proceso de cálculo numérico, pasos 1 a paso 7, está aquí. Está aquí. Por lo tanto, ¿qué son importantes? Primero, generar nuestra fórmula de cálculo. Segundo, escribir una secuencia de cálculo numérico, cumpliendo las condiciones requeridas por nuestra fórmula de cálculo. Y luego, desarrollar nuestra fórmula de cálculo, que está en el paso 3, que integra a los pasos 4 y 5, para luego calcular la integral aproximada. Entonces, aquí hay una secuencia de actividades de cálculo numérico que hay que realizar para poder implementar nuestra fórmula de cálculo. Y por lo tanto, aquí no hay solución exática. No hay solución exática. Si vamos al siguiente método, que es el Simpson 3/8, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una fórmula parecida a esta. Aquí está. Aquí está. Cuya deducción se parte de un formato muy diferente. Fíjense, f de x más 1, 2, 3, 4 sumandos nuevamente, pero con un factor a f de x sub 0 muy diferente al desarrollo de la serie de Taylor. Este es el planteamiento de Simpson 3/8. Y el desarrollo a partir de la ecuación básica, el desarrollo o la deducción de la fórmula de cálculo Simpson 3/8. Hay un desarrollo, hacemos un pequeño paseo y nuestra fórmula considera ahora este sumando. ¿Cuántos teníamos antes? Aquí dentro teníamos apenas 3 sumandos, en Simpson 1/3, ¿no es cierto? Aquí está, 3 sumandos. 1, 2, 3. En Simpson 3/8 ahora tenemos 4. Ya no son 3, son 4.
¿Dónde está eso? Aquí está. 1, 2, 3, 4. Los extremos siempre factor 1, ¿no es cierto? Y los interiores factor 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las divisiones interiores son de 3. ¿No es cierto? Hay un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2 y un x sub 3. ¿No es cierto? Entre x sub 0 y x sub 1, primera división. Entre x sub 1 y x sub 2, segunda división. Entre x sub 2 y x sub 3, tercera división. Por lo tanto, las divisiones aquí son de 3 en 3. En Simpson un tercio de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Y la fórmula de cálculo es esta que estamos observando. También hay la fórmula de cálculo con 4 divisiones. X sub 0, 1, 2, 3. Aquí x sub 0, 1, 2, 3 y una más. 4. Entonces, las divisiones en este caso van a ser 4, 8, 12, ¿no es cierto? Más 4, 16, 20, 24, etc. Acá tenemos el factor de corrección. Complementa para que esto sea igual. Y aquí también hay un factor, un sumando de corrección, para que acá tengamos igual. Por lo tanto, tomando en cuenta esta fórmula de cálculo, inmediatamente nos damos cuenta que podemos reformar, modificar esta secuencia de cálculo. Podemos modificar, ¿verdad? Podemos modificar. Antes teníamos 2 diferentes, 3 diferentes. Coeficiente 1, coeficiente 4, coeficiente 2. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener coeficiente 1, junto con este, y el resto puro coeficiente 3. Pero esto es así, aquí. Pero ¿qué sucede cuando me hago cargo del siguiente valor? Al lado de este. Empieza de nuevo con x sub 0. Entonces, ese coeficiente ya no es 3, pues es coeficiente 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente tengo coeficiente 0, estos 2, coeficiente 1, estos 2, estos coeficiente 3, pero el de al lado es coeficiente 2, porque x sub 3
con x sub 0 voy a sumar el x sub 3 con el x sub 4. Y ambos van a llevar coeficiente 2. Entonces, bajo ese criterio, nuevamente voy a estar con 3 tipos de coeficientes. Coeficiente 1, coeficiente 2 y coeficiente 3. Y de esa manera puedo generar mi secuencia de pasos, mi algoritmo. ¿Verdad? Aquí la cosa cambia. Ya no hay coeficiente 1. El menor es coeficiente 7. Entonces tengo coeficiente 7, coeficiente 12, coeficiente 32 y coeficiente 14. Porque al lado de este 7 hay otro que empieza con 7. Entonces tengo coeficiente 7, 12, 14 y 32. ¿Para qué? Para poder implementar esta fórmula de cálculo. ¿Está entendido, queridos jóvenes? Ya no hay solución exática. Ya no hay soluciones exáticas. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? A ver, si avanzamos un poco en lo que tengo acá anotado, estas son las 4 que hemos visto en resumen: trapezoidal, Simpson 1/3, 3/8 y la otra que tiene un coeficiente de 2/45. Pero no termina ahí todo. No termina ahí todo. Hay una parte manual, por supuesto que todo lo que se puede hacer con la computadora se puede hacer de manera manual. Hay una regla compuesta del trapecio. Hay ejercicios manuales. Para mí estos solo indicativos. Lo importante es poder escribir código. Regla compuesta de Simpson 1/3. Un ejercicio por ahí. Regla compuesta de 3/8. Luego hay método de integración de Romberg. Este es un método nuevo, en el sentido de que no corresponde a los Simpson. Integración de Romberg. Luego hay el algoritmo de la integración de Romberg. Aquí hay un algoritmo. El paso 3 ya no solo tiene 4 y 5, tiene 6, 7 y 8 más. O sea, al interior de 3 estamos hablando de 5 pasos. En los otros habíamos hablado de 2 pasos, solo 4 y 5. Aquí hay 7 pasos internos dentro del paso grande, que es 3. Cuadratura adaptativa, basados en la regla de Simpson. Cuadratura adaptativa. Luego vamos a tener el algoritmo de la cuadratura adaptativa. Muchos más pasos, por supuesto. Fíjense, varios pasos. Cada uno es un paso de cálculo. Fíjense, mucho más amplio. Sumamente amplio el proceso de cálculo numérico. Un ejercicio manual. Luego tenemos otro método
aparte de Romberg, tenemos el método de integración de Gauss-Legendre. Con su respectivo ejercicio. Esta es la fórmula de cálculo de Gauss-Legendre. Esta última expresión es conocida como la regla de Gauss-Legendre de dos nodos. Ahora tenemos integración doble. Hasta acá hemos tenido integración simple, ¿no es cierto? Una sola integral. Aquí vamos a tener ahora integración doble. Integración doble. Una deducción, algoritmo integral doble de Simpson. Simpson tiene un algoritmo de integración doble. Aquí hay un algoritmo de la cuadratura gaussiana para integral doble. Aquí este es el algoritmo para integración doble. ¿Algún gráfico indicativo? Y finalmente vamos a tener integración triple 3 veces, cuando integramos aquí superficies y aquí volúmenes. Integración, aproximación de integral triple. Este es un algoritmo cuadratura gaussiana para la integral triple. Y si dice algoritmo, eso quiere decir, por supuesto, programa. Y con eso se termina esta lección, con el algoritmo de la integración gaussiana, cuadratura gaussiana para la integral triple. Entonces, ustedes vean, hay bastante trabajito, ¿no? En esta lección hay bastante trabajo. Por supuesto que sí. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Qué nos interesa a nosotros? Vamos a ver solo integral simple, esos 4 métodos que hemos visto en un resumen. No da el tiempo para más, ¿no es cierto? El tiempo no da para más. De todas maneras, lo fundamental es esto, que me gustaría que hagan su captura de pantalla, de los cuales solamente regla de Simpson 1/3 hemos elaborado algoritmo. Y podemos, por supuesto, ver programa. Podemos ver programa de esto. A ver, en un par de minutos vamos a ver eso. Espérenme un segundito.
Bueno, aquí está el programa para Simpson 1/3, cuyo algoritmo hemos visto. Y bueno, este programa está en el libro de Aprenda a Programar en Delphi 8, que es el texto de ejercicios de la materia de computación para ingeniería. Y el programa completo en Delphi es este que les estoy mostrando en este momento. Fíjense la función cuál es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 por x al cuadrado, y lo que les mostré en Word es este Simpson. Esta es la implementación de las sumatorias con factor 1, con factor 2 y con factor 4. Al ejecutar el programa, vamos simplemente A igual a 0, B igual a 1, y podemos decir, por ejemplo, que sea 14 veces, ya que n va a ser 7 por este número, y le digo ahora calcular la integral. Y esta es la integral, es la ejecución de este programa que tenemos acá en su edición, ¿no? Bueno, cuando se ejecuta el programa es medio frustrante, damos datos y el resultado aparece inmediatamente, ¿verdad? Bueno, podemos terminar la ejecución del programa. Y este es el formulario que se ha generado para poder introducir datos y tener la integral aproximada. Bueno, creo que por ahora eso es suficiente. Y salimos del lenguaje. ¿Tienen alguna pregunta, queridos estudiantes? El programa pueden verlo en el libro de el algoritmo, pueden verlo en el libro de en nuestro texto oficial, que es Análisis numérico de Richard Burden y Douglas Faires, en el capítulo de integración numérica, y el programa que les he mostrado, que podemos ver la siguiente semana en mayor detalle. En mayor detalle está en el libro de Aprenda a Programar con Delphi 8. No recuerdo en qué página del libro, lamentablemente no lo tengo acá a la mano, pero ahí está el programa y ustedes han visto cómo funciona perfectamente. Voy a plantear la tercera tarea, la práctica número 3, en unos instantes después de cerrar nuestra clase. Si no tienen preguntas, muy buenos días, queridos jóvenes. Buen día, Inge. Feliz año nuevo. Igualmente.